y darle otro plus a este proyecto, lo que yo utilizo son dos materiales diferentes. En este caso le voy a poner un papel con diseño, que es de papel picado, y un papel liso, que es un papel vinílico. Puedes utilizar tela, puedes utilizar solo papel liso, solo papel con diseño, lo que vos prefieras, lo que tengas o lo que más te guste. Entonces, yo decidí que la tapa va a tener una parte con diseño de 7 centímetros, porque es totalmente subjetivo. Vos ponés la medida que quieras, pero yo acá voy a marcar en la tapa 7 centímetros, que va a ser mi límite para colocar el papel con diseño. Acá lo marco. Ahora vamos a pasar al pegado. Mirá lo que uso para no ensuciar la mesa de encuadernación. Este tipo de hojas de plástico o acetato que se venden en las papeleras. En Argentina le llamamos separadores de freezer. Y vamos a colocar un poco de la misma cola que utilizamos para el blog, pero que en este caso yo la aplico con rodillo. Lo podés aplicar con pincel, de nuevo. Todo es a criterio de cada encuadernador. Voy a poner un poco más. Voy a quitar el papel con cola y lo que voy a hacer es, con mucho cuidado y precisión, pegarlo en la línea que marqué, el papel con el diseño. Con un trapito voy a friccionar bien en el borde, porque esta parte me tengo que asegurar que quede pegada. Un detalle, este papel ya fue previamente laminado, que es colocarle una película para evitar el desgaste sea más rápido. Una vez que ya lo tenemos, voy a pegar la parte del papel lisa, y lo que voy a hacer es un procedimiento similar, pero primero voy a enmascarar con cinta de papel, perdón, una parte del papel con diseño para que no se me manche con la cola. Entonces ahora volvemos a aplicar sobre un papel limpio la cola. Ya lo tenemos. Quitamos el papel. Nos aseguramos que el borde que vamos a pegar esté recto, súper importante. Y con mucho cuidado y precisión lo ponemos casi en el borde del otro papel. Un poquitito encimado. Y de nuevo con una telita. Y si querés podés reforzarlo con una plegadera, pero muy despacio para no romper el papel. Hacemos que esto quede perfectamente pegado. Ahora vamos a darlo vuelta y vamos a pegar el lomo. Como es un bloc y no tiene refuerzo ni nada que lo engrose, vamos a utilizar una bisagra de 5 milímetros. Entonces lo que puedes hacer es medir los 5 milímetros de distancia, marcarlo y tomarlo como referencia para pegar el lomo, o si no, utilizar este tipo de reglas que usamos mucho en encuadernación, que ya vienen cortadas a la medida que necesitamos. Entonces es mucho más fácil y práctico. También puedes hacértelas con cartón y ya tenerlas hechas. Entonces vamos a marcar la distancia. Yo utilizo siempre otra regla como tope para que me quede en escuadra. Vamos a encolarlo y lo pegamos. Y repetimos la misma operación. Muy bien, ya casi lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es recortar todos los bordes 1,5 centímetros. De nuevo, llamamos a nuestra amiga la regla, que ya tiene la medida exacta, y la vamos a utilizar para recortar todos los bordes. Perfecto. Ahora necesitamos recortar las esquinas. También utilizamos este tipo de herramientas, que son los esquineros, que lo que hacen es, según el número que tienen o las medidas, te permiten cortar exactamente las esquinas al grosor del cartón que estás utilizando. En este caso, el que hizo estos esquineros le puso 2 al de 1,5 centímetros. Pero si vos no los tenés,
lo que puedes hacer es utilizar un pedazo de cartón del mismo grosor que estás haciendo las tapas y ponerlo en forma inclinada y ahí marcas con un pincel, con un lápiz, la esquina de corte. Vamos a pegar los bordes. Primero se pega siempre en la parte superior y luego los laterales para que quede más prolija la terminación. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora, te invito a que te tomes un té o un mate y esperes hasta que esto esté bien seco y déjalo bajo presión. Bajo libros, una madera, lo que tengas, para que no se encorve el cartón al recibir la humedad del pegamento. Yo te muestro acá uno que ya tengo forrado y que dejé durante más o menos 5 horas que se seque y bajo presión. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle la guarda. Para colocarle la guarda vamos a necesitar un papel que no sea muy fino. Yo utilicé uno más o menos de 120 gramos. ¿Por qué? Porque como va a estar pegado en la parte de la bisagra, que constantemente va a estar en movimiento, si es muy fino puede ser que se rompa. Entonces, te muestro el que yo utilicé, es un papel craft de 120 gramos, como te dije antes, y que lo voy a cortar 5 milímetros menos del ancho y aproximadamente unos 3-4 centímetros pasada la bisagra. ¿Por qué no lo corto hasta el final? Porque como acá voy a colocar el bloc, esto no se va a ver y no es necesario. Vamos a generar volúmenes innecesarios. Voy a marcar acá. Listo, ya lo tenemos listo. Ahora lo vamos a pegar. Me voy a colocar estas hojas de nuevo para evitar manchar la mesa de trabajo. Vamos a ponerle pegamento al cartón. Y en este caso solo a los bordes de la hoja. Con mucho cuidado lo vamos a pegar. Nos vamos a ayudar también con un trapito de nuevo. Y marcar bien las bisagras. Con presión, pero sin romper el papel. Sí, es difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Acá te muestro uno que yo ya tengo seco. ¿Ves cómo quedaron bien marcadas las bisagras? Que hace que no se levante el papel acá cuando lo doblamos. Vamos a pegar entonces el bloc. Medimos que quede perfecto y lo que vamos a encolar es justamente el cartón que le pegamos atrás. Vamos a poner otra hojita de estas. Si no tenés estas hojas, puedes usar papel de revista o alguno encerado. No es mi favorito, pero también va a evitar que pase un poco la humedad o el pegamento al bloc. Entonces, encolamos. Sacamos con cuidado el papel. Lo vamos a poner justo en la mitad de la bisagra. Y lo vamos a centrar. Empujamos un poco para que quede bien. Y perfecto. Ahí te va a quedar perfecto. Ahora lo que vas a hacer es ponerle un separador nuevo o por ahí una bolsa que tengas, la cortás. ¿Para qué vas a hacer esto? Para que no pase la humedad del pegamento que recién colocamos a las hojas del bloc. Y lo vas a dejar también secar y poner bajo presión con cualquier libro que tengas. Pero te voy a decir un secreto. No le pongas presión al lomo porque se va a deformar. Ponelo así, justo desde la bisagra. Que aparte va a marcar mejor la bisagra y le va a quedar un aspecto mucho mejor. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado y si llegaste hasta acá te pido por favor que le pongas like al video, que lo compartas y si tenés algún comentario sobre otra técnica de hacer tapas para blogs o alguna duda, déjalo abajo que yo voy a estar respondiéndolo. Nos vemos.